saludar con Jan Íñiguez, secretario nacional de la Defensoría de Adherentes Permanentes de la Revolución Ciudadana. Con él vamos a hablar un tema que todo el mundo comenta en este momento: aumento de la tasa de desempleo y subempleo. ¿Cómo está, mi estimado Jan? Gracias por acompañarnos. Primero le consulto si me escucha. Sí, te escucho fuerte y claro. Más bien, díganme si ustedes me escuchan. Un saludo, Jaime, a ti y a todos los televidentes ya a través de las redes sociales y de Ecuador en directo, ¿no? Un placer estar aquí para poder conversar con ustedes. Gracias, Jan. Bueno, en estos últimos días el presidente de la República pues casi que constantemente está mandando esos mensajes que quiere convencer al país, que el país está viviendo su mejor etapa, está viviendo momentos de progreso, que se ha puesto la casa en orden. Dice él que ha sacado a 750.000 ecuatorianos de la extrema pobreza y que se han logrado obtener 350.000 nuevos puestos de empleo en su año de gobierno. No sé de dónde saca esas cifras. Seguramente alguien tiene que darle esas cifras, pero la realidad es otra, Jan. ¿Cuál es el criterio de un joven que también está incursionando en el tema político sobre lo que nos dice nuestro primer mandatario? Bueno, que hay dos realidades, ¿no? La realidad del presidente de la República y su equipo de gobierno y la realidad de los demás ecuatorianos, Jaime, ¿no? Más allá de aquí instar a generar una crítica sin algún fundamento y sin propositiva, lo que queremos inclusive desde la juventud es que primero diagnosticar la situación país. Y en ese diagnóstico, no sé, yo tampoco sé de dónde saca la fuente de esa cantidad de empleos que dice el presidente. Sin embargo, si nos vamos al INEC y en EMDU es la encuestadora que genera los números de desempleo, subempleo y empleo, nos dice que ha habido obviamente un incremento de 84.000 plazas de empleo aproximadamente. Y esto significa no que se ha reactivado económicamente el Ecuador, sino que hay un efecto rebote post pandemia porque los trabajadores ya no están encerrados, sino que en el 2021 y al inicio de 2022 obviamente están nuevamente hoy incorporándose a la población económicamente activa. Sin embargo, esto representa, Jaime, y que nos escuchan, solamente el 1% de la población económicamente activa. De todo un universo de 8 millones de personas que están en esta, lo que llamamos PEA, solamente 84.000 representa el 1%. Por ningún analista, en ningún análisis, en ningún criterio puede ser visto como una reactivación, ni tampoco como generación de empleo. Y te voy a poner un ejemplo. Sería injusto comparar a este gobierno con los años de pandemia, 2020, por ejemplo. Pero sí podríamos comparar la tasa de crecimiento y sobre todo el subempleo en el 2019, cuando no había pandemia. Entonces ahí es justo poder comparar algunos números, como por ejemplo, y si comparamos, hablando del subempleo, el subempleo para todos los que nos escuchan es aquel empleo que no cumple con las 40 horas laborables y que esos ecuatorianos trabajadores no ganan los $425 que son del unificado. Entonces, a propósito, comparando el 2019 con el 2022, tenemos 6,1% más subempleo, es decir, más gente, como dicen algunos, en la informalidad. Y son criterios que te dicen que no estás creciendo, porque estás comparándote con un año que no es pandémico, sino con una situación normal. Entonces, como te decía al inicio, hay dos lecturas. La lectura del presidente, que no sé de dónde saque, y la lectura de los ecuatorianos. En temas de seguridad, llevamos casi 1.400 muertos por muertes violentas, Jaime. Esto, yo sé que obedece a un sinnúmero de cosas, pero también obedece directamente a la falta de empleo. Falta de empleo lo que genera también es que el empleo que prometió el presidente de los 2 millones sean tal vez los sicarios nuevos que hay en el país a nivel de Guayaquil, en todo el Ecuador. Entonces no vemos una política estructural para ese empleo
no vemos una planificación a nivel ni siquiera de salud, de educación, de seguridad, de empleo, no vemos por ningún lado. Es por eso que creemos que el Ecuador está a la deriva, porque está simple. Y queremos también generar algunas propositivas para el gobierno nacional, para que pueda en algo mitigar el tema de la crisis institucional que vivimos hoy en día. ¿Por qué crees, Jan Íñiguez, que no despega el tema del empleo en el país? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el gobierno para que el país se reactive? Tanto la economía, el empleo, todo lo que tiene que ser, todo tal vez lo que en algún momento Ecuador vivió una época donde había mejores días para todos. Sin duda. A ver, un gobierno lo que necesita hacer primero es establecer una planificación. Cuando eliminaron el Semplades, nos hicieron un daño a todos los ecuatorianos porque era el instrumento encargado de la planificación. Nadie puede lograr efectivamente sus objetivos si no los planifica primero. Entonces yo creo que el gobierno lo que debe hacer es poder restituir ese organismo para que pueda planificar. Por todo en campaña un plan de gobierno que no está cumpliendo y que ha hecho en algunas cosas lo contrario. Por eso es que por ahí también se escucha el tema de la revocatoria de mandato por incumplimiento del plan de gobierno. Por ejemplo, dijo que no iba a poner los apuestos, dijo que iba a eliminar el Cenecit, que habría libre ingreso, algo demagógico, porque no se trata de eso para los estudiantes, manipuló el sentimiento de querer ingresar a la universidad de todos nuestros estudiantes, no lo hizo, y un sinnúmero de cosas. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Muchas cosas. Primero, traer recursos para reactivar la economía. Tenemos casi 10.000 millones de dólares en reservas en un banco en Suiza. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que con eso nos da credibilidad, dice el presidente, para la inversión extranjera. Llevamos un año esperando la inversión extranjera. Un McDonald's nuevo no es inversión extranjera. Un poste de luz no es inversión extranjera. No es sinónimo de que se están haciendo bien las cosas. Entonces, tal inversión extranjera, por fundamentos ideológicos, liberales, le está haciendo un daño al país. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es traer esos recursos y poder invertirlos, dar créditos productivos y poder generar también estímulos en el músculo de la economía a través de que haya liquidez en el país, de que haya mayor capacidad también de gasto y que se pueda dar vuelta ese dinero. Algunos dirán, es que ese dinero no le pertenece al gobierno, sino a los cuentaahorristas, cuentacorrientistas, tarjetavientes, etcétera. Pero yo te pongo un ejemplo, Jaime, más allá de todo, ¿no? Que eso es realmente la naturaleza de ese dinero es mixta. Sin embargo, los bancos, ¿cómo generan no con su dinero, con el dinero de los cuentaahorristas, de los cuentacorrientistas, y hacen sus operaciones, dan crédito con dinero ajeno y ellos generan utilidad. Entonces es necesario que si el Ecuador puede manejar ese dinero realmente, pueda invertir primero en infraestructura. Cuando tú inviertes en infraestructura estás también estimulando ese músculo de la economía, estás tratando de que Ecuador pueda nuevamente tener algunos niveles de empleo indirecto, porque cuando tú pagas a los médicos, por ejemplo, a nivel de salud, ¿a quién le pagas? A médicos privados. Cuando tú pagas a los docentes, ¿a quién pagas? Cuando tú contratas con las empresas, ¿con quién contrata el Estado? Con las empresas privadas. Entonces eso te va a generar un primer estímulo para que pueda haber un poco más de liquidez y pueda haber también estimular el trabajo en el país. La inversión extranjera obviamente no va a venir si hay niveles de inseguridad como los que tenemos. El gobierno debe combatir el crimen organizado y el crimen común. Y con políticas claras, debe poder tomar nuevamente el control de las cárceles. Llevamos 6 masacres carcelarias y nadie se hace. Lo que hacen es comunicar que ya se ha tomado el control, ya cuando ha pasado todo lo que se debió evitar que pase, que son 40 muertos, 50 muertos, 106 muertos en las masacres que ha tenido este gobierno. Entonces lo que hay que hacer es gobernar. Dejar de pelear con las instituciones del Estado, Jaime. Dejar de pelear, dejar de querer aferrar a Guadalupe Llori, a sus intereses personales en la Asamblea Nacional. Se ve
se ve el término, se ve asqueroso, como una presidenta de la Asamblea que no tiene la capacidad de poder también generar, presidir la primera función del Estado, se aferre y diga, solo Dios me va a sacar del cargo, cuando dijo que el gobierno de la Revolución Ciudadana fue un gobierno autoritario y él hace una ronda con policías fuera del Consejo de Participación Ciudadana y básicamente que pone a este señor Ulloa, que es obviamente de su proyecto. Entonces, Jaime, hay que respetar las instituciones, hay que poder generar también, quitar ese sesgo ideológico que tiene el gobierno, porque básicamente lo que está haciendo es gobernar para su beneficio, porque cuando él dice la casa está en orden, Jaime, se refiere a la suya, se refiere a su Banco de Guayaquil que ha casi duplicado sus utilidades. Entonces, queremos un presidente o que se ocupe de lo suyo o que se ocupe de las necesidades más ecuatorianas. Yo creo que la segunda. A propósito de eso, nosotros en campaña hicimos un ejercicio de decir el país de la banca. Lastimosamente, los ecuatorianos fueron engañados y prefirieron, más que prefirieron la banca, prefirieron el candidato que les mintió y ganó la banca y hoy está gobernando la banca, estimado Jaime. Sin embargo, hay oportunidad todavía para reaccionar en las elecciones del 2023, sino también para darse cuenta que la sociedad merece una mejor democracia, merece candidatos con propuestas técnicas y no demagógicas. Jan, pasando a otro tema, ¿qué hacer para que más jóvenes se interesen de la política del país? Porque vemos que a ratos hay como una desidia de los jóvenes, como que están decepcionados o están conectados en otro mundo y no se interesan de lo que está pasando en el país, de los problemas que vive el país. Bueno, como organización política, como Revolución Ciudadana, hemos estado haciendo algunas acciones para poder también tratar de solventar al mediano y largo plazo. Sin duda, el diagnóstico de por qué los jóvenes no se acercan a la política partidista, Jaime, es la clase política que tenemos actualmente. Esa clase política que está basada en la cultura de la mentira, en la cultura del odio, en la cultura de que te prometo cualquier cosa en campaña y al final no te cumplo. Esas decepciones y concepciones a los jóvenes nos cuesta creer, y primero como organización política que estamos tratando de redefinir conceptos básicos para los jóvenes que tienen en sus mentes como lo que es política, ¿no? Tratar de desrelacionarla con el tema corrupción, con todo lo negativo que se le ha atribuido a esta hermosa palabra. Estamos a través de procesos formativos como se forma. El de ayer tuvimos también una experiencia magistral con Pepe Mujica, que es parte también de nuestro pensum para poder tener algunas valoraciones. Tenemos también un congreso el día, me parece que el 11 de junio, para poder dar herramientas a los jóvenes, primero militantes, ¿no? Porque hay que primero trabajar con los jóvenes que tenemos, que son militantes de la Revolución Ciudadana, para que también podamos generar un efecto que pueda abrirse como abanico y poder generar también opciones para los jóvenes que hoy lastimosamente no están en política, porque además te digo, Jaime, hoy a mí, en mi postura, los que tenemos conciencia de poder hacer política tenemos un privilegio, porque entendemos la importancia, decía Platón, que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Entonces, hay jóvenes que no tienen educación, que no acceden a la educación superior, que no tienen empleo y que les parte la cabeza todos los días ocuparse de las cosas más elementales. Entonces, si primero nos ocupamos de las cosas más elementales para nuestra sociedad, obviamente vamos a tratar de cada vez más poder apegarlos al interés de hacer política electoral, partidista, política participativa y un largo etcétera. La ciudadanía no conoce cuántos elementos tiene dentro de su poder para poder ejercer una política ciudadana, participativa, puede inclusive generar proyectos de ley. Sin embargo, Jaime, lo que estamos haciendo como partido político es primero redefinir algunas cosas. El país no solamente necesita nuevas caras políticas, eso es un mito, necesita una mejor forma de hacer política. Y si esa mejor forma de hacer política también está acompañada de nuevos rostros, bienvenido sea. Como partido sabemos que además en el 2023
va a haber 54% de la población económicamente, de la población del padrón electoral, perdón, va a ser joven entre millennial y centennial, y estamos preparando también propuestas para reivindicar ese segmento de la sociedad, no solamente por el voto, porque creemos que necesitamos cambiar la matriz cultural, fortalecer la democracia, fortalecer las propuestas. A través de los mecanismos de participación y formación que estamos implementando en el partido, Jaime, creemos firmemente que estamos fortaleciendo nuevos liderazgos que van a generar propuestas, que van a su vez a proponer soluciones para sus localidades, para el país también en un segundo plano, pero para sus localidades, para que puedan tener un sustento técnico, profesional y que puedan sin duda también fortalecer, como es nuestro deber como partido político, la democracia y el debate en la sociedad ecuatoriana que está tan venido a menos. Jan, ¿qué piensan los jóvenes de esa propuesta que han hecho varias organizaciones sociales de revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lasso luego de cumplir su primer año de gobierno, que están convocando justamente para este 25 de mayo, pues ir al CNE y pedir los formularios para recolectar las firmas? Bueno, pensamos que primero que justamente desde un empoderamiento ciudadano, creemos firmemente que cuando la ciudadanía se empodera, el músculo organizativo es mucho más fuerte, y nosotros como jóvenes y como organización política hemos querido también promover que la ciudadanía en sí pueda recapitular todo lo que ha pasado en este año de gobierno y que pueda tomar una decisión de ir a retirar el plan de gobierno en el CNE y poder activar este mecanismo constitucional que es derecho de todas y todos los ecuatorianos, que es la revocatoria de mandato. Nosotros pensamos que no debemos tolerar 3 años, si ya sabemos que al primer año, cómo va a ser los 4 años de gobierno, creo yo, y esto sin ánimos, como algunos dicen, desestabilizador, creemos que es nuestro recurso constitucional por evaluar a nuestras autoridades, y creemos que obviamente el presidente Lasso se ha quedado de año más de una vez. Entonces, yo creo que es un mecanismo válido. Creemos como Juventudes también de Revolución Ciudadana que no merecemos un presidente así. Hace poco veíamos estudiantes de ciencias médicas de la Universidad de Guayaquil cómo disputaban por la calidad de la educación, porque no podían acceder a clases presenciales por falta de infraestructura. Entonces, problemas como por ejemplo, como estos, como falta de cupos, porque no se le invierte en la educación, el presupuesto general del Estado no es en lo social, no está para reactivar la economía. Creemos nosotros que obviamente el gobierno no está interesado en los jóvenes, no está interesado en la educación, no está interesado en el empleo, en fomentar cualquier estrategia que pueda personalmente al ciudadano ecuatoriano. O sea, el gobierno lastimosamente ha hablado bien de la macroeconomía, pero una macroeconomía que no está en función de la microeconomía, que es poder tener el bienestar de la gente, no sirve para nada. Es ejemplo vacío el que ha puesto el presidente, y creemos que en base a todas estas cosas no tiene intención en este año ni en los próximos años de poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, ni responder a las necesidades que tenemos, que son empleo, educación, seguridad y salud. Entonces, por lo tanto, yo creo que es válido, creemos que es válido, y vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con este mecanismo constitucional, estimado Jaime. Jan, quiero agradecerte por haber participado de este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Les agradezco a ustedes, un abrazo inmenso y gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias a Jan Íñiguez, secretario de la Defensoría de Adherentes Permanentes de la Revolución Ciudadana, aquí en el programa Los Especialistas.